La Voz Universal TV presenta. Comentando la noticia, con Daniel Pasquier. Muy buenas, estamos con su programa Comentando la Noticia. Una vez más agradeciéndole al licenciado Gustavo Pedraza su presencia en este programa. Distinguido líder político nacional y bueno, habíamos quedado con el compromiso de en este segundo programa tocar el tema departamental. Aunque va a ir medio mezcladito porque la situación amerita, como dicen, ¿no? Amerita tomarle un poquito de atención. Bueno, tanto Luis Fernando Camacho sale gobernador, una buena votación y ya está, posesionado, etcétera. Y ahí no se presentó Comunidad Ciudadana para la elección de gobernación. No, no. Decidimos no presentarnos justamente para evitar lo que sucedió en octubre del año pasado, ¿no? Para no dispersar el voto, para que pueda haber, digamos, un buen apoyo a la candidatura que en este caso representaba la opción democrática, ¿no? Consecuente de alguna manera Comunidad Ciudadana con la experiencia anterior de no dividir el voto. Sí, esa fue la decisión, por eso no presentamos candidatura. Distinto el caso con la alcaldía, donde han tenido candidato y además una excelente votación, ¿no? Sí, en el caso de la alcaldía fue diferente, presentamos candidatura, Gary fue un excelente candidato, los resultados también fueron muy buenos, pese a todos los manejos que ya se conocen públicamente que prácticamente los denunciamos, pero lastimosamente no fueron oídos por la Corte o por el Tribunal Departamental Electoral, ¿no? Los resultados electorales, por ejemplo, en el campo del Consejo Municipal nos favorecieron, o sea, por lo tanto nos correspondía la presidencia del Consejo, no se respetó ese principio, digamos, de que la primera mayoría debe tener la presidencia, establecido en norma reglamentaria del Consejo Municipal. Y bueno, ahí están las cosas, ¿no? Todavía no está estructurado el directorio completo del Consejo Municipal. Esperemos que vayan recomponiéndose las cosas en las próximas semanas, ¿no? Eso me recuerda que Hernando Cardoso, el expresidente de Brasil, ¿no? Decía que la democracia pues es algo que no se consigue por naturaleza, ¿no? Hay que irla construyendo. Nos falta cultura para respetar las normas, que es la clave de la democracia. Las normas, el cumplimiento de las normas y la vigencia de las instituciones, ¿no? Las instituciones son las responsables de hacer cumplir las normas. Y ese es el gravísimo problema que tenemos, ¿no? En América Latina, particularmente en nuestro país, ¿no? Cuando digo instituciones me refiero a cada una de las instituciones, ¿no? Me refiero a la renta, al INRA, a la ABT, al gobierno municipal y a todas. Si uno observa, por ejemplo, el desempeño del gobierno municipal, vamos a citar el ejemplo de nuestra capital, prácticamente todo gira en torno al favor, a la influencia, a la coima, y no hay un funcionamiento institucional, es decir, hay una descomposición institucional. Cuando las instituciones no funcionan, es decir, no están desempeñándose de acuerdo a su normativa, ¿qué es lo que las hace funcionar forzosamente? Es prácticamente la coima, el favor político, la influencia, y eso es lo que pasa con el gobierno municipal. O sea, una gran tarea en el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra es la recomposición institucional, como una reconstrucción para que cada una de sus reparticiones
funcione como debe ser. Entonces, esa es, desde mi punto de vista, la gran tarea en una primera etapa en el gobierno de la ciudad, ¿no? Johnny Fernández, que es el que gana las elecciones, una vez ya, digamos, clausurado el proceso electoral, dice, bueno, este ganó, ¿no? En mesa o en las urnas, donde sea, pero ya está posesionado. Saca una votación de todas maneras del 30 y tantos %, que no parece una gran votación, ¿no? Comparándola con las que sacaba su antecesor, ¿no? Percy Fernández siempre estaba arriba de 45, ¿no? 46, creo que la última vez 52, 60. Sí. Entonces eran votaciones con mucha diferencia, ¿no? Sobre la segunda fuerza, digamos. Camacho arrastra en gran parte, pues, el voto del movimiento del 21F, o sea, como que carga con los beneficios, diríamos, ¿no? Sí. Como que la alcaldía es una elección más pecho a pecho, o sea, sin otras... Es menos simbólica. Menos simbólica. Claro, la gobernación simboliza la confrontación política del campo nacional. Es decir, la disputa por la gobernación en Santa Cruz prácticamente es como una elección con los actores nacionales, ¿no? Entonces, por eso es que el opositor al MAS gana. Eso sucedía con Rubén Costa. ¿Por qué? Porque se aglutinan las fuerzas sociales, ¿no? Debajo de una candidatura, y eso es lo que, o atrás de una candidatura para apoyarla, ¿no? Eso es lo que ha sucedido ahora. Entonces hay una cohesión. La gente lo que quiere es un equilibrio y un contrapeso, diríamos, ¿no? Más que equilibrio, un contrapeso, que la gobernación de Santa Cruz sea un contrapeso a un gobierno nacional para que no abuse, para que no atropelle. Pese a ello lo está haciendo, digamos, ¿no? O sea, no le importa mucho. Ya es la manía central. Correcto. Y es un modo, sí, es una metodología de gobernar que tiene el movimiento socialismo, ¿no? Lo que está haciendo ahora, por ejemplo, el querer imponer el relato del golpe frente al fraude, o sea, lo está haciendo con todas sus energías, y bueno, lo está haciendo pese a que la gente no cree. Pero ellos están haciéndolo, lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque esa es su línea. Quieren rehabilitarlo a Evo Morales para que pueda ser candidato, para que pueda volver al gobierno, y lo están haciendo contra la voluntad de mucha gente al interior del MAS y obviamente contra la voluntad de la mayoría de los bolivianos. Es curioso que esto además es de alguna manera una fotografía de lo que pasó o sigue pasando en Venezuela, que van eliminando opositores hasta que al final pues te quedan los que no te van a competir. Eso. Y lo mismo está en Nicaragua, ¿no? Exactamente. Lo que nosotros vemos, hay dos académicos, bueno, uno de ellos en realidad que ha incidido mucho en lo que se denomina el autoritarismo competitivo, ¿no? O sea, está definido académicamente como un autoritarismo competitivo. ¿En qué consiste este autoritarismo competitivo? Es un autoritarismo que funciona bajo el marco democrático, pero las condiciones de quien está gobernando, es decir, le favorecen, es decir, construye condiciones para que el que está gobernando su arco sea pequeño, haciendo una analogía con el fútbol, ¿no? Lo achica al máximo su arco y el del oponente lo amplía al máximo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es casi seguro que va a ganar, pues, ¿no? Entonces, ese autoritarismo competitivo promueve elecciones, ¿no? Hay corte electoral, hay normas, hay de todo. Todo el escenario está preparado. Está ahí lo que le digo, ¿no? O sea, incluso el arco del adversario lo pone arriba, digamos, ¿no? Mejor dicho, abajo. Y el de él arriba, y el arco chiquitín, el de él y el otro grande. Pues entonces no hay cómo gane. ¿Por qué? Porque las condiciones que establece este sistema, este autoritarismo competitivo, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, ¿no? Entonces, años y años. Por eso ellos dicen, pero si hay elecciones, pero si hay congreso, dicen, ¿no? No hay dictadura, pero, ¿no? Las condiciones, ¿no? Las van trabajando. En Venezuela fue muy claro con el caso Guaidó, ¿no? Que al final gana la Asamblea Nacional,
es posesionado, etcétera, y hasta ahorita tiene, creo que ni silla, ¿no? Entonces, no tiene nada. El autoritarismo competitivo en realidad es pues una versión remozada del caudillismo del siglo pasado, ¿no? O sea, el caudillo, ¿qué es lo que hace el caudillo? El caudillo achica y elimina progresivamente las instituciones, porque las instituciones, si funcionaran, no hubiera pues caudillismo. Entonces, el peor enemigo del caudillo son las instituciones democráticas. Entonces el caudillo lo que hace es ir controlando cada una, ¿no? El Congreso, el sistema judicial, el Tribunal Electoral, el Ministerio Público, los va controlando. Si todas las palancas están en las manos del caudillo y por lo tanto desde ahí maneja todo el país, ¿no? ¿Hasta cuándo aguantaremos el sistema? Porque en vez de disminuir, parece que se está ampliando. Sin duda, la sociedad cualquiera explota, se revela cuando no le resuelve sus problemas. La ventaja de la bonanza de la época de Evo Morales, la ventaja era la bonanza, ¿no? Cuando Evo Morales el gas estaba arriba de $11 el millar de BTU, ahora está creo que un poquito más de 3. ¿Qué quiere decir? 3 y más arriba, ¿no? O sea, está 3 veces menos o 4 veces menos. Por lo tanto, hay un contrato que ya no está vigente, ese contrato con Brasil que no permitía exportar 31 millones de metros cúbicos diarios. Ahorita no exportamos, yo creo que ni el 10%. Argentina se ha reducido también el cupo y el precio. Por lo tanto, la época de bonanza se acabó. Los caudillismos y los populismos funcionan cuando hay plata. Cuando no hay plata, no funciona. Entonces, cuando usted dice ¿hasta cuándo? Yo creo que lo que ha hecho el gobierno en casi 7 meses prácticamente es una mala gestión de la crisis política, perdón, de la crisis económica y de la crisis sanitaria. Es decir, ni una ni la otra la ha resuelto, ¿no? No hay empleo como prometieron, no hay las vacunas como prometieron. Se han comprado más de 5 millones de vacunas y no han llegado creo que ni 500.000 de las rusas. Se han comprado otro tanto de China, tampoco han llegado en fecha. Entonces, y no hemos visto que se hayan comprado, porque es un contrato bajo cláusulas de confidencialidad. No sabemos los precios, bueno, ya... Porque uno lee afuera y todo lo que ha llegado es regalado. Claro, ese es un tema, ¿no? Ese es un tema. El otro tema es la situación del empleo. La gente no tiene trabajo, no hay plata, las reservas internacionales se han reducido al mínimo, por lo tanto, no hay viso de que esta crisis económica o de la crisis sanitaria se vaya a resolver, ¿no? Claro, ni que se pueda manejar tampoco, diríamos, fácilmente ni a corto plazo. Hay personas que, este no es un tema ahorita para este programa, diríamos la crisis económica, pero si las reservas internacionales prácticamente están en cero, la deuda externa ha crecido una barbaridad en 7 meses, y la interna pues parece que anda flotando por ahí, porque hasta los fondos de la AFP están en dudas ya. Hay gente que los quiere retirar sus depósitos, sus ahorros, y bueno, y es vuelta, y es vuelta, y es vuelta, ¿no? Que le falta un sello, que le falta un papel, que algo le falta, pero al final no está la plata. Entonces, complejo, muy complejo. Hasta se le ponen fechas, ¿no? Decir, bueno, no se aguanta hasta mayo, no se aguanta hasta julio, no se aguanta hasta septiembre. Y por ahí, de ahí salen pues las distracciones, ¿no? O sea, como no hay capacidad de solución ni a la crisis económica ni a la crisis de la pandemia, entonces lo que el gobierno hace es construir, digamos, este caso del golpe y distraer a la gente. O sea, y imponer condiciones para que la confrontación vuelva, que es lo que tenemos ahora. Esa citación a Carlos Mesa, esas amenazas a más de 30 personas que fueron citadas por la expresidenta, todos van a ser citados, todos van a ir. O sea, ¿eso qué significa? Significa que están acudiendo a esa cortina de humo, digamos, a ese show. ¿Para qué? Para que la gente se concentre en eso, ¿no? En las radios, en la tele, en los periódicos, y que más bien ¿cómo se llama? Cambie la mirada hacia el show político. Que no atiende el tema principal. Claro, y no esté preocupándose de su trabajo, de su empleo y del tema de la salud, ¿no? Esto, sin ser pesimistas, apunta a que hay una crisis
aunque no la reconozcamos, pero que es una crisis que es inevitable que ya a corto plazo haga pum, ¿eh? Porque tenemos muchos casos, todos los días nos llega algo, ¿no? Gente que se está moviendo de un departamento a otro y casi todos terminan en Santa Cruz buscando algo en qué trabajar, cualquier cosa. Porque ya buscaron en Potosí, ya buscaron en Oruro, ya buscaron en La Paz y consigues vía amistad pues algún carguito en alguna institución pública o si no, no hay nada. No hay nada. No hay, ¿no? Los contrabandistas están en su auge y todos los productores casi de todo el país están protestando. Claro, otro de los temas que descompone la economía local, por ejemplo, el caso de la producción agropecuaria, son las diferencias cambiarias con Brasil y con Argentina, ¿no? El contrabando del maíz, por ejemplo, de Argentina, y el contrabando de arroz, de azúcar, de lácteos de Brasil. Entonces, esta diferencia cambiaria del real y del peso argentino hace pues que los productos argentinos y brasileños sean completamente baratos, o sea, comparando, o sea, justamente por la diferencia cambiaria con los costos de producción de lo que tenemos en Santa Cruz. Entonces, ahí, por ejemplo, los arroceros están golpeados, y los mismos ganaderos, los lecheros particularmente, ¿no? Y los maiceros, ¿no? Por la entrada del contrabando de maíz de Argentina. Entonces, esto lo que hace el contrabando de alimentos, ¿no? Lo que Papa, hace, cebolla, ni que se diga el contrabando de Perú, ¿no? Es decir, ese contrabando de cebolla, de papa, de tomate, lo que hace es, primero, debilitar la economía del campesino productor. O sea, ese campesino de Betanzos, de Vila, de toda esa zona de Potosí que son productoras de papa, ya no producen papa. ¿Por qué? Porque la papa peruana es más barato y es más grande que la que ellos producían, y ellos ¿qué hacen? Se van, se compran su minibús o se van a buscarse trabajo a las ciudades. Entonces, no hay reactivación de la economía. El gobierno no ha inyectado dinero, no ha generado una política pública de protección a los pequeños productores en Occidente y a los productores también del Oriente. Claro, aquí no está golpeando ya a los grandes, a los industriales, está pues con el productor pequeño y el productor de las cosas básicas, ¿no? A pesar que es a todos, doctor, a todos. Yo, claro, o sea, por ejemplo, aquí nadie se salva. Sin duda el que más sufre es el chico. Pues ¿por qué? Porque no tiene capital, no tiene préstamo, no aguanta, no tiene espalda. Entonces una cosecha le va mal o vende mal, se acabó, o dos. Pero el mediano, el grande, igual sufre por el contrabando, igual. La ventaja del mediano y el grande es que está bancarizado, ¿no? Tiene quien lo apoye financieramente si falla. Entonces esa es la gran diferencia entre el grande y el chico, pero el grande, el mediano igual, es afectado por el contrabando, ¿no? Bueno, en este panorama, ¿qué pueden hacer los municipios? Digamos, si al final la situación depende del poder central o del gobierno central, porque son medidas grandes y a nivel nacional, que obviamente no dependen de los municipios ni de las gobernaciones prácticamente, ¿no? Yo creo que los municipios tienen la posibilidad de articular, de aliarse con los productores, con los artesanos, con los productores agrícolas, ganaderos, con todas las actividades económicas que se hacen en los municipios. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente piensa que el municipio no debe entrar a la economía. Yo creo que el municipio debe ser un protagonista del desarrollo local, generando incentivos, ¿no? Dando incentivos. ¿Cómo puede dar incentivos un municipio, por ejemplo? Disminuyendo los impuestos a quienes hagan un negocio. Promoviendo, digamos, acceso a pequeños créditos para las mujeres artesanas, promover el municipio, la producción de artesanía o de alimentos de un municipio, ya sea San Javier, Concepción, Huarayo, Urubichá, tanta riqueza cultural que tenemos, ¿no? Yo creo que el municipio tiene que ser el buscador de mercados para su gente, para la gente que vive ahí, y el conector, el alcalde, la alcaldesa, los concejales tienen que salir a conectar con gente. ¿Para qué? Para que invierta, para que pueda generar actividad económica. A mí me parece vital el rol del gobierno municipal en la economía local. Eso es importantísimo. Manejar sobre todo o tener el ojo encima del mercado interno. Y que quizás, digamos, lo grande, bueno,
pues se maneje en otro tipo, ¿no? de empresarios y de inversiones mayores. Claro, Sí. por ejemplo, el tamaño, ¿no? La dimensión del municipio de Santa Cruz de la Sierra, bueno, tiene nada que ver con la dimensión del municipio de Urubichá, digamos, ¿no? O de Lomerío. San Antonio de Lomerío son municipios pequeños, son municipios indígenas y bueno, nuestro municipio es gigante, pero el concepto es el mismo, ¿no? El gobierno municipal de San Antonio de Lomerío, Chiquitano, el gobierno municipal de Urubichá, Huarayo, si tiene que ser el promotor de la actividad económica de las señoras que hacen hamaca, de los músicos, de las señoras que bordan, de los que producen, ya sea en Lomerío o en Urubichá. Cito dos chiquititos, ¿no? Lo mismo podemos hablar de Apacaní, de Buenavista, de Portachuelo. Entonces, me parece que hay campo para que pueda el municipio, el gobierno municipal, ser protagonista de la economía local, ¿no? En estas situaciones, cuando hay apuros en una familia, toda la familia tiene que estar unida. Y vender su ganadito y sus pertenencias, ¿no? Y esto me lleva un poquito a que un gobierno municipal con dos fuerzas importantes, prácticamente parejas y bueno, con todos los méritos políticos para decir, bueno, yo también estoy aquí, ¿no? Y tengo que participar. ¿Está teniendo ese ambiente el gobierno municipal para decir, bueno, está la UCS, pero también está CC? Bueno, la UCS gobierna, está en el Ejecutivo, ¿no? Comunidad Ciudadana Autonómica. Pensando en esto de las soluciones, ¿no? Las soluciones tienen que venir aquí buscando... Claro, nosotros no nos sentimos de verdad frustrados e indignados de que no se haya respetado, por ejemplo, la conducción del Consejo Municipal. Y no por capricho o por gusto propio, porque la norma dice eso. Y para recomponer una institución, lo primero que hay que hacer es cumplir las normas. Lo que vemos nosotros en el actual Consejo Municipal es que no hay un cambio, no se nota el cambio. Un mes y medio es poco tiempo, por supuesto que es poco tiempo. Ojalá de que haya un cambio importante. Pero mientras no haya cambio en la transparencia para acabar con la corrupción y que no haya cambio en la digitalización, en la recomposición institucional, si no va a haber, va a ser un círculo vicioso, va a ser una repetición de los errores, de las fallas que se cometían en el anterior gobierno municipal. Preocupante esto, porque la ciudadanía al final, bueno, vota por uno, vota por otro, pero lo que quiere es que aquello funcione. La gente lo que quiere es que le resuelvan sus problemas, que le den su título de propiedad, de su lote, que hay miles que no tienen. Que cuando vaya a la alcaldía a hacer un trámite no le saquen coima. Cuando una empresa pequeña, mediana, participe en una licitación, no le pidan el 20%. Cuando alguien quiera venderle a la alcaldía, que no le pidan coima del 20%. Eso es lo que tiene que trabajarse transparentemente, o sea, generar procesos de contratación con transparencia. Y el tema de los trámites, la tramitología en la alcaldía es la tuca, ¿no? O sea, uno va a hacer trámite allá y es lo peor. Hay que encomendarse. Hay que encomendarse. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que simplificar los procesos. Hay que simplificar, para eso está la tecnología. Y no veo yo que se lo esté haciendo. Ahora, un mes y medio, reitero, es poco tiempo, pero que si no hay modernización. Ya mostró la pinta el tigre, como dice. Bueno, mientras no haya, por ejemplo, no haya una convocatoria pública para vender o para construir de otra forma, con otra metodología, una licitación transparente, o si no se digitalicen, por ejemplo, los procesos de tramitación de licencia de operaciones, es decir, no van a haber cambios. Yo creo que tiene que haber cambios graduales, de acuerdo, pero estos cambios graduales tienen que cambiar la forma de gestionar de la ciudad. Si no hay yo como ciudadano de a pie, como decimos, ¿no? No es que no tenga coche, pero ciudadano de a pie... De a pie de su auto a su living, digamos. Para eso lo usan los pies. Yo recojo de la opinión general, pública, de que hay más trámites que antes. Esta es la cosa más pesada. Es decir, no se puede llegar directamente a hacer ningún trámite a donde lo van a hacer en realidad. ¿Okay? Yo se lo hago, pase por aquí, pase por allá, deje su papelito.
no, que el papelito tenía que venir membretado, no, es que esto venía empastado, no, tiene que venir... oye, mucho truco. Voy a citar a un profesor de Derecho que él tenía hace mucho tiempo, y él era reacio, porque mi generación, cuando yo estudiaba Derecho, estaba apareciendo la computadora, las computadoras grandes, ¿no? Y claro, yo por ejemplo, aprendí directamente en la computadora a escribir, no en las máquinas mecanográficas. Pero yo tenía un profesor que solo escribía en máquina y no quería él aprender en computadora y no tenía confianza. Me decía, no se ve pues el memorial, me decía, se va a perder. Entonces es una visión, es una estructura mental. En gran parte de tramitadores, incluso yo creo que ahora deben haber jueces mayores que piensan eso. Es decir, el mundo digital, la revolución, la tercera revolución, esta revolución que estamos viviendo todavía, nos obliga a hacer de la tecnología digital una herramienta diaria, a tenerla como tal. Pero nosotros seguimos en el sello, en el tampo, y seguimos con el papel sellado, o sea, y eso es lo que nos tiene atrasados, cuando ya deberíamos tener firmas digitales, pero en todo. Deberíamos tener, por ejemplo, ya no el tampo, ¿no? Para el dedo, sino la lectura facial que tienen pues cualquier celular o cualquier cámara. Entonces esas cosas de la tecnología y los avances de la tecnología digital no se aplican cuando deberíamos ya estar usando esa tecnología digital en las tramitaciones. Ha mencionado un tema, como el tiempo se nos va rapidísimo, vamos a tener que jurar de nuevo la tercera sesión, porque si no... el tema fundamental de manejo de la pandemia, y ahí el tema, no hay otra solución a corto o a mediano y a largo plazo que la vacuna. ¿Qué pasa con las vacunas que lo hemos visto al alcalde diciendo, si quieren les mandamos la plata y que el gobierno las compre? Y repito, en la prensa internacional todo lo que ha llegado acá es gratis. Entonces, no es un problema de quién compra, es un problema de quién hace gestiones. Y que parece que o no llegan o hay algo raro, pues, ¿no? Si en el tema vacuna, que es el tema ahorita fundamental, estamos trancados, comunidad ciudadana, ¿y cómo puede colaborar, pinchar, urgir, movilizar a la ciudadanía a que de una vez se resuelva el tema de las vacunas? Nuestro rol legislativo, ¿no? La bancada que tenemos está todos los días en ello, ¿no? O sea, todo el tiempo nuestros diputados, diputadas, senadores están exigiendo el tema de las vacunas. Y yo creo que el gobierno justamente hace lo que no dice la oposición, ¿no? Lo que propone la oposición no lo acepta. O sea, es una especie de respuesta casi mecánica, ¿no? Por lo tanto, esa lucha política que hay desde el legislativo es muy dura. Y claro, como ellos tienen mayoría en el legislativo, es muy difícil que ellos puedan ceder espacios ahí. Entonces, hay que aprender más o menos a presionar, a fiscalizar desde el legislativo, no aprender. Hay que intensificar la fiscalización, pero aprender articulando la fiscalización con la sociedad. Es decir, el gobierno le tiene miedo a la gente. No, eso lo comprobamos ya, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? La gente tiene que movilizarse. O sea, tiene que haber una movilización para que hayan cambios. Lo que sorprende es que aquí no estamos hablando de una cosa pequeña, estamos hablando de que la gente se está muriendo. Y todas las cifras, pues, dan señales de que no son correctas, no son ciertas. De 10 muertos, son 100 muertos, no son 10. 5.000 contaminados, no, debería haber son 50.000, no son 5.000. Declaratoria de emergencia nacional y todos los recursos, absolutamente todos los recursos disponibles, deberían adquirirse vacunas con los municipios, con las gobernaciones y ocuparse hasta el mes de julio, hasta que terminen unos 2 meses más, solo de la vacunación y los medicamentos para salvar vidas. Entonces, eso es cuestión de vida. La Constitución política dice, la primera obligación del Estado es proteger la vida de la gente. Entonces, ¿qué significa ahora proteger la vida de la gente? La vacuna. Y poner plata. Si es que hace falta. Ojalá o gestión, o lo que sea. Seguiremos en ello, querido doctor. Se nos ha ido el tiempo rápidamente.
agradecido con su presencia del licenciado Gustavo Pedraza, y por supuesto les pido de nuevo un tercer capítulo. Vamos a... Porque no hemos tocado más que un tema. Vamos a venir con mucho gusto. Muchísimas gracias. Claro que sí. Unas palabritas para los oyentes de la radio, los que nos siguen por el canal, y también pues para su feligresía. Para la feligresía. No, simplemente transmitirle el cariño, un abrazo fraterno en estos momentos difíciles, muy difíciles. Todos estamos perdiendo, todos estamos sufriendo, todos estamos perdiendo seres queridos. Y creo que son tiempos que tienen que pasar. Lo vamos a superar articulándonos, orando, rezando, pero también movilizándonos, ejerciendo presión, porque hay que defender la vida de nuestros seres queridos, hay que defender la vida de nuestros hijos. Yo creo que el gobierno tiene la obligación de atender esta emergencia nacional, y hagámoslo entre todos. Yo creo que nos va a ir mejor si lo hacemos entre todos, no solo endilgándole la responsabilidad a los diputados, a los alcaldes, a los gobernadores, sino a la gente. La gente mueve gobierno, la gente mueve voluntad de quienes están gobernando, y eso es muy importante repetirlo ahora. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Hasta próxima, comentando la noticia. Comentando la noticia con Daniel Pasquier.